El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Buenas tardes, amigos y amigas de Expectativa. En este día, miércoles 4 de octubre del año 2023, vamos a desarrollar la siguiente entrevista aquí y ahora con el doctor Washington Santillán, ibarreño, amigo de años, a los tiempos que podemos entablar un diálogo, una conversación, al menos por vía internet. Ojalá lo hagamos en forma presencial, en forma física. Washington, buenas tardes, bienvenido. Gracias, mi querido Jaime. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo inmenso. Siempre que te veo a ti y a los queridos amigos ibarreños, puedo evocar algunos recuerdos hermosos de la niñez, de la adolescencia. Y claro, nada, pues están en mi corazón siempre. Correcto. Y hay que destacar que Washington es psicoterapeuta en procesos de apoyo psicológico y emocional para personas, doctor en psicología en la Universidad Central, máster en terapia familiar sistémica, debe ser, de la Universidad Politécnica Salesiana. Pero claro, antes de eso fue comunicador, locutor. Washington, ¿te acuerdas de esa época? ¿Qué años, no? Época hermosa, ¿no es cierto?, donde creo que desarrollamos algunas destrezas de comunicación y otras de relación. O sea, el relacionamiento es súper importante en los medios, donde conoces gente muy, muy rica, muy valiosa, y ese fue mis fundamentos, las bases para seguir el área de psicología, ¿no? No solo en la psicología organizacional, sino en la psicología clínica, que es lo que me ocupa hoy, ¿no? No solo como terapeuta atendiendo personas, familias, sino también soy docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial en el posgrado de psiquiatría. Entonces, ahí estamos trabajando todavía, aportando lo que la vida nos ha dado en sabiduría y experiencia, mi querido Jaime Alberto. Así es. Recuérdanos un poco, Washington, ¿en qué estaciones de radio laborabas tú en la ciudad de Ibarra? Empecé en Radio Punto, allá. Recuerdo muchísimo de mis amigos allá. Augusto Báez. Sí, que en paz descanse don Augusto Báez. Grandes amigos como Richard Domínguez, me acuerdo de ellos, de René, de Patashka, Torres, me Hernán acuerdo, Torres. ¿no? Sí, Hernán. Mafla, ¿no? También. Sí, Mafla, claro, mi buen amigo Mafla. Y ustedes como referentes, ¿no? Nunca me olvido también, que en paz descanse, mi querido Antonio Fernando, que tuvimos el privilegio de venir a Quito en el año 81 y trabajar juntos en Radio Cuachiri. Trabajamos juntos un tiempo. La Radio Bonita, ¿no? En la Radio Bonita, claro, con Patricio Toro y Luis Alberto Pumaguaye también, que nos dejó. Gente linda, lindos recuerdos. Ustedes como referentes, tú, Carlos Hernán, siempre con su voz potente, muy cálida, la guía ya en Ibarra, en el CRI, el famoso CRI, ¿no? Qué tiempos aquellos. Sí, ojalá algún día podamos recordar esos tiempos. Radio Panorama, mi gran amigo Cristóbal Bonifaz, que le aprecio y le quiero muchísimo también. Ya, en esas dos estaciones, ¿estuviste en alguna más? Sí, bueno, después con Osvaldo Zurita pudimos promover, lanzar Radio Bocú. Osvaldo, que mi amigo de barrio, me invitó a que le ayuden algunas cosas ahí para impulsar la radio. De lo que me acuerdo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Ibarra, que fue una experiencia muy valiosa. Hay gente muy, muy referente, muy linda, ibarreños, que siempre uno se acuerda en esto de la comunicación de la radio, Jaime Alberto. Claro, y en Quito tú, en Ecuaciri, en una estación más de la capital ecuatoriana. Sí, bueno, yo visitaba mucho Radio Musical, ahí estaba Sergio Enrique Torres, Ramiro Buccelli, que les aprecio mucho, Ernestito Novoa, mi gran amigo, Ernesto, Lenny Félix también,
Estuve claro, estuve en Ajat 106, Radio Pichincha, en Radio Centro, un tiempo también en Radio Visión, ¿no? Con Diego Kendo Jr., ¿no? Hacía Musivisión, Lark, me acuerdo, los mejores del día. El hit para bailar, ¿no? El hit para bailar. El día, los mejores de la semana, había. Los mejores del día. Sí, cada día hacíamos en la tarde, en AM, ¿no? Todavía era Musivisión, Lark. Amplitud modulada, claro. Sí. Con el doctor Carlos Bracho Velasco, me imagino. Carlitos Bracho, claro, él me arrendó un departamento también. Me acuerdo, en el Batán, el Carlitos Bracho médico, ¿no? Claro. El famoso el Carlitos Bracho Velasco, sí. Qué sí, gente tiempo, ¿no? Muy rica, muy valiosa. Buena época. Y tú ya definitivamente te quedaste a vivir en Quito, ¿no? A hacer tu profesión, tu carrera, tus actividades en la capital ecuatoriana. Sí, ya más de 40 años, mi querido Jaime Alberto, formé mi familia acá, mi esposa, mis hijos, mi esposa es quiteña, ya. Mis hijos también, pero tuve la oportunidad en el año 99, 2000, antes de la dolarización, estar en Ibarra, en el IANSEN, en el ingenio azucarero. Allá. Ahí ya fue. Ahí estabas trabajando como psicólogo industrial, me parece. Sí, fui director de recursos humanos ahí en el IANSEN y estuve un año. Justo me tocó manejar el contrato colectivo, el 6º contrato colectivo ahí, ¿no? De gratas experiencias, ¿no? De volver a reconocer amigos y todo, ¿no? Muy bien. En Washington realmente conocemos un poco qué es la inteligencia artificial, la IA. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? Esto es algo nuevo. Cuéntanos un poco de qué se trata la inteligencia emocional. Es una verdadera revolución, mi querido Jaime, porque a nosotros nos enseñaban desde la escuela, el colegio, a ser más inteligentes cognitivos, es decir, a retener mucha información en la cabeza. Me acuerdo mi profesor de inglés nos mandaba los diálogos en inglés y teníamos que repetir de memoria. Y a veces te olvidabas y te daba tu reglazo ahí, ¿no es cierto? Y nunca aprendimos inglés. Tuve la ingrata experiencia de conocer a algunos compañeros míos que no sabían inglés y a algunos nos tocó aprender un poco en el camino. Lo del inglés. Entonces, la inteligencia emocional es una verdadera revolución porque nos enseña 3 cosas, diría Jaime. La primera, que es reconocer nuestras propias emociones, reconocer las emociones de los demás y ponernos en la realidad de las otras personas, es decir, ser más empáticos. Es decir, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para comprenderle, entenderle y no un poco criticarle demasiado, diría yo, más bien entender su posición. Así sería. Sí, incluso hay psicólogos que dicen más allá de los zapatos o de los calzones, sino en las emociones de las personas. O sea, es una empatía muy profunda, ¿no? Y eso es lo que hace la inteligencia emocional. Con los pies sobre la tierra nos permite relacionarnos mejor, nos permite ser hábiles en la comunicación para incluso poder enfrentar ciertos problemas, ciertas situaciones complicadas y difíciles que puedo tener con alguien, pero hacerlo con valentía. Lo que no se puede hacer es no enfrentar, no reconocer que hay una situación en la que podemos arreglar, en la que podemos negociar, en la que podemos llegar a acuerdos. Y yo siempre digo, la inteligencia sirve para 2 cosas. La una, para solucionar conflictos. Es decir, no me quedo con el problema, con la situación en mí mismo. Es decir, tiene que hablar, tiene que dialogar, conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Sería. Muy bien. Es como cuando barremos el piso y le dejamos bajo la alfombra. No. O sea, hay que enfrentar, ¿no es cierto? Eso es importante. Para eso sirve la inteligencia. Y lo otro sirve para lograr una adaptación. Por eso es que en las organizaciones la gente más exitosa no es la que cognitivamente saca 100 sobre 100, sino aquellas personas que tienen la capacidad de poder adaptarse a los diferentes escenarios de la vida, ante diferentes personas, ante el estrés, ante los espacios físicos, ante los problemas y las dificultades. Esa es la persona más exitosa hoy en día, ¿no?
Por eso es que hay un parámetro que no es el 100%, pero por ejemplo, los abanderados del colegio tuvieron 100 en las materias, pero 0 en la vida. Se casaron mal o alguna cosa, no les fue tan bien, ¿no es cierto? Y los que estábamos en la mitad, ¿no es cierto? Pero que hemos logrado desarrollar estas destrezas, tenemos la capacidad de manejar mejor nuestras emociones y las emociones de los demás. Es decir, Washington sería saber administrar nuestras emociones para reducir el estrés y para afrontar los problemas de la vida diaria. Por ahí va la cosa. Por ahí va. O sea, gestionar, lo que tú bien dices, administrar y gestionar. ¿Cómo gestiono yo la ira, no? Hay unas emociones fundamentales. Las emociones son la primera reacción que tú tienes. No confundir con los sentimientos. Los sentimientos son de más largo plazo. Las emociones, ¿cómo reacciono yo ante una situación? Si yo puedo reaccionar con ira, que esa ira no vaya más allá que generen violencia, sino darme cuenta de esa situación y aprender a manejar la ira, la tristeza, ¿no es cierto? Que son las emociones básicas, las emociones puras. Pero claro, imagínate, y hemos pasado casi la mayoría, no sé si tú en los últimos años, de perder un ser querido. ¿Cómo manejar esas emociones, ese estrés, esa tristeza, esa depresión? Es difícil aceptar la realidad, la etapa del duelo. ¿Cómo manejar esta situación difícil cuando ocurre un deceso de un familiar? Claro, sobre todo los duelos, ¿no? El duelo es la pérdida de algo y eso te genera la tristeza. El signo de la tristeza es la pérdida de algo. Cuando tú pierdes un ser querido o pierdes un trabajo, una ilusión, algo que tenías como expectativa. Primero, darnos cuenta de que está ahí esa pérdida, ¿no es cierto? Luego hay un camino que hay que salir, ¿no? Porque hay personas que no logran aceptar esa pérdida y hay que trabajar en la aceptación, saber de que ya no hay otra alternativa, se perdió, pero que debemos salir adelante, ¿no? Y hay que empezar a poner optimismo, ¿no es cierto? La gente cristiana diría, mi ser querido está hoy abrazado de Dios, ¿no es cierto? Goza ya de una mejor vida que la que tenemos hoy. Entonces, es una lucha de nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no es cierto? Al saber de que es algo irreparable, pero que tenemos que salir de eso, ¿no? Y a veces otra vez bajan al bache nuevamente, ¿no es cierto? Cuando recuerdan y vuelve la tristeza. Es un movimiento así, ¿no? Que va saliendo y vas bajando, pero llega un momento en que lo sano es elaborar esa pérdida, entender que así ya no hay otra cosa más que... Que es la ley de la vida, diríamos un sí, poco, ¿no? claro. Y que nos va a tocar a todos. Y solamente estamos en la fila, ¿no? Cualquier momento ocurre que nos vayamos mañana, pasado mañana, un año, no sabemos. Por eso es importante saber controlar las emociones. Pero claro, Washington, no hay que confundir tristeza con depresión. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Incluso es un proceso. La tristeza te puede llevar a la angustia. Incluso puede haber un poco de estrés ahí, ¿no es cierto?, en el intermedio. Pero ya los estados de depresión son estados que a veces consciente o inconsciente la gente entra en estados de depresión. A veces no se dan cuenta cuando tienen dolores de cabeza, dolores de estómago, no pueden conciliar el sueño, hay ideas repetitivas en su cabeza que le da vueltas, está entrando en un proceso de depresión. La depresión hoy por hoy es de las 5 enfermedades más comunes del ser humano, ¿no? Y hay que saberlo tratar, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Identificando, siempre identificando cuál es el meollo que le lleva a la depresión. Y luego hay que trabajar con los aspectos en donde debemos confrontar eso. Hay un modelo en psicología que se llama el cognitivo-conductual. O sea, todo empieza por la mente, ¿no es cierto? Por las ideas. A veces si viene una idea, no, estoy mal, el país está así, asado, ¿no es cierto? Nos va llevando a estados de pesimismo, de estrés y pueden llegar a depresión.
Pero si esos mismos pensamientos decimos, bueno, pero gracias a Dios estoy con salud, tengo capacidad, tengo trabajo, empiezo a valorar lo que tengo y hay una lucha interna de mis pensamientos. O sea, alguien decía, dime lo que piensas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Entonces, si tú O tienes dime buenos con quién te llevas y te diré quién eres también. también, quien con lobos se ajunta, ya aprende. Pero mira, mi estimado Washington Santillán, el dinero, la fama, la popularidad, la comodidad no es sinónimo de felicidad. Robin No, Williams, este gran actor, comediante norteamericano, tenía todo, dinero, películas, éxito. Sin embargo, tenía problemas de depresión y dicen que se llegó incluso a quitar la vida. claro. Entonces, ¿dónde está la fórmula de la felicidad? ¿O cómo hacer para manejarnos en este mundo tan conflictivo con el tema de los asesinatos, de la violencia, los robos, el secuestro, en fin, la soledad? ¿Cómo manejar este tema, mi estimado Washington? Claro, yo lo que pienso y lo que siempre hablo con mis consultantes es que tienes que darte un baño de realidad, valorar y aceptar lo que tú tienes, ¿no? A veces siempre estamos pensando en el futuro o demasiado en el presente. O sea, hay que ampliar, digamos, el pasado, hay que ampliar nuestro presente, Pensar dando más en el presente, no mucho en el futuro, que pasará mañana, sí, tendré salud, no, no, mejor sentarse en el presente, ¿no? en el Así es. presente, porque lo que hagamos en el presente determinará el futuro. Y hay mucha gente que se solaza todavía en el pasado, ¿no es cierto? Y hay heridas y hay cosas no resueltas en el pasado que hace que las personas se sientan infelices. Entonces, ampliemos el presente, valoremos lo que tengamos y eso no necesariamente es conformismo, es una realidad con los pies sobre la tierra, ¿no? Valorar tu trabajo, valorar tu salud, valorar tu familia, eh, las personas que están alrededor tuyo, las personas que te valoran, te aprecian. Ya. Eso es un tesoro que lo tenemos, ¿no? Y a partir de eso debemos seguir trabajando en nuestros nichos. Dios nos ha dado capacidades, competencias, habilidades, ¿no es cierto?, que necesariamente debemos seguir poniendo en el día a día para salir de esto. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional, Washington? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo lograr eh, precisamente que tengamos todos una inteligencia emocional? Sí, uno de los abanderados de esto es Daniel Goleman, es el Ya, premio Nobel de la inteligencia emocional. Él nos habla mucho de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestras emociones. ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentamos una pérdida? Lo que acabamos de decir. ¿Cómo ya, enfrentamos una dificultad, una frustración? ¿No? Y a partir de eso, cuando nos conocemos a nosotros mismos, empezamos a trabajar en aquellas cosas que todavía debemos seguir enfrentando, ¿no? En el día a día. Entonces, si yo no manejo bien la ira o no manejo bien la tristeza o, el enojo, el desprecio, todas ya, las emociones básicas, tengo que darme cuenta de esto y empezar a hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, en algún momento, alguien que no manejaba la ira decía, bueno, hay que hacer ejercicios de respiración, cómprese un cuchimbolo, debe 10, ¿no es cierto?, antes de reaccionar. Hay ciertos ejercicios que a uno le llevan a manejar eso. claro. Luego, o sea, el saber cómo también ayudar a los otros a manejar sus propias emociones. Eso es importante. Y Goldman habla siempre de la autoaceptación, de la autorrealización, ¿no? La autoconfianza, todos los autos que necesitamos nosotros para ayudar a nosotros mismos y poder ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. No te Claro, olvides, la gente también aprende por contagio, ¿no? Este es así un es. sistema. Entonces, si nosotros estamos bien, vamos a contagiar a las personas de esto. ¿Mm? Y tener, por supuesto, empatía. Te cuento un caso que me ocurrió ayer, precisamente, por un trámite en el banco. Entonces,
como que te complica tus emociones, tu enojo. Y me topé con un amigo y yo estaba en estos trámites del banco que había un doble depósito, en fin. Y claro, se asomó ese rato un amigo y yo casi que me lo saludo, es decir, estaba furioso, ¿no? Entonces ahí hay que controlar las emociones. Es decir, pasa esto, pero yo no puedo desquitarme con otra persona, sino simplemente en 2 segundos debo cambiar mi chip y ya, hola, ¿cómo te va? Estar como siempre, ¿no? Y no repercutir y afectarle a la otra persona, decir, ¿qué le pasa? Que está complicado, ¿no? Por ahí hay que Claro. controlar las emociones, ¿no? Sí, lo bueno, lo que me acabas de decir, Jaime, es que te diste cuenta de eso. Me di cuenta y me siento mal ahora, claro. Claro, Y si le voy obvio. a llamar, le voy a decir, discúlpame por lo ocurrido ayer, claro. Sí, o sea, imagínate, desde ahí empieza el tratamiento, ¿no? Es como los adictos. Reconozco que tengo un problema, es el punto de partida. Entonces, acá en las emociones, reconozco que en algún momento, y todos los días nos pasa, ¿no es cierto?, con las personas, con la atención de los servicios públicos, Claro. con todo lo que estamos viviendo. Te cambia tu actitud, claro. Claro, entonces nos cambia y ese es el momento para decir, no es el fin del mundo, al fin lo que me estoy haciendo daño es yo mismo. Yo mismo me estoy haciendo daño, ¿no es cierto? Y afecto las relaciones con los demás. Exactamente. Y esa puede ser una de las consecuencias de no tener la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Claro. No Sí, tener empatía con el resto. Sí, uno de los indicadores de tener una buena inteligencia emocional es tener amigos de largo plazo, no muchos, pero saber conservar un amigo, ¿no es cierto? Porque las hemos pasado, las duras y las maduras, como decimos, ¿no es cierto? Como en este caso, y te cuento que tengo una grabación tuya de una entrevista que te hacía hace 40 años acá en la casa, bueno, Imagínate. en la casa de papá y mamá, ¿no? Cuando éramos todavía Sí. solteros. Ya voy a recuperar esa grabación. Qué Tú no has lindo. cambiado, te mantienes igual en tu forma de ser, en tu actitud positiva, en tu actitud abierta hacia los demás, lo cual es bueno que tú decías mantener amistades de Sí. muchos años atrás. ¿Cuál es la emoción más difícil de controlar, Washington? El desprecio. Ya. O sea, tú puedes tener ira por algo, te enoja algo, te enoja la situación del país, cómo vivimos y todo eso. Pero si bajas un grado más, ya no es solamente el enojo, sino el desprecio. Y eso, El odio después, ¿no? claro, es Y el malísimo. odio te puede llevar a cosas muy graves. Claro. O sea, y te haces daño tú mismo y dañas el entorno, porque el desprecio es algo así como, perdón, me das asco, no estás a mi altura. O sea, y es una emoción terrible eso, ¿no? Y yo digo, no, o sea, no puedes llegar a ese estado. O sea, si te enoja, te sientes mal, te sientes incómodo, somos de carne y hueso, ante situaciones que vivimos, ante la política, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso no me puede llevar a tener desprecio y odio, como tú dices, a algo. No, eso no me hace bien a mí, primero, y yo proyecto lo que soy. Y tampoco es justo que las personas que me aman y que están alrededor mío se contagien de lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo transformar las emociones negativas en emociones positivas? El optimismo, ¿Ya? dice la inteligencia emocional, el optimismo, pero no es ese optimismo barato, ¿no? Es ese optimismo con los pies sobre la tierra otra vez, ¿no es cierto? Dice que el optimismo también nos ayuda a reconstruir neuronas, ¿no? Antes no pensábamos que eso se daba, ¿no es cierto? Que Reír perdíamos. bastante, ¿no? Sonreír Claro, ante la vida, no tomar muy eso. en serio la vida, ¿no? Sí, levantarse desde temprano y decir, este es el día en donde yo voy a lograr algo. Hoy puede ser un gran día y mañana también, como decía Sí, Serrat. claro. Sí, o sea, es ver a la vida con otro prisma, con otro color, con otras circunstancias, ¿no? No alejándome de la realidad, sino en la realidad misma, pero ayudándome a mí y ayudando a los demás a entender que cada día es una lucha y que cada día podemos ganar algo, ¿no? Aún en la derrota tenemos aprendizajes, mi querido Jaime, ¿no es cierto? Claro, pero mira, en las parejas, por ejemplo, ya en la relación Mm. matrimonial, la relación de pareja, es importante el diálogo porque muchas veces hemos visto parejas que
no se hablan durante 8 días, durante 5 días, la ley del hielo. Eso afecta profundamente a la relación y puede terminar con ese matrimonio, con esa unión, ¿no? Es Entonces, lo verdad. importante es charlar, como tú decías en principio, decir las cosas, a ver, esto no me gusta, esto sí, y Sí. no hacer la ley del hielo o del silencio, ¿no? Sí, y esto es un proceso, mi querido Jaime, y es más común de lo que tú te imaginas. Ujú. Eh, Se dice que el no hablarse con alguien, o la famosa ley del hielo, como tú dices, es violencia, es una forma de violencia, ¿no? Lo mejor es que aprendamos a decir lo que sentimos. Hay que buscar los espacios, el momento apropiado para decir, mira, lo que tú haces me hace sentir mal, lo que tú me dices me está haciendo sentir mal, pero es una forma de diálogo, un diálogo constructivo para llegar a una palabra mágica que deben tener las parejas, los Claro. matrimonios, para llegar a acuerdos. Eso, o sea, eso es súper importante. Yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Y lleguemos a un acuerdo. Eso es inteligencia emocional, ¿no? Porque cada persona viene de trasfondos distintos, cada uno viene de una historia distinta. Así es. Sí, Son dos desconocidos que un día se unieron y son sí, de diferente extracto familiar, de diferentes culturas incluso. de acuerdo. Entonces, ahí hay que entenderse el matrimonio. Alguien decía que es casi como una empresa, ¿no? Donde tienen Sí. que llevarse bien las dos Claro, es un partes. sistema, es como la empresa. O sea, incluso en las parejas y familias tienen igual. En una empresa hay el organigrama, ¿no es cierto?, donde ves la estructura. En las parejas y familias hay el genograma, ¿no es cierto?, Ujú. donde cada uno cumple un rol importante. Entonces hay que saber manejar ese rol, ¿no? Y llegar a acuerdos, lo que yo te decía, y también, ¿no es cierto?, buscar una buena comunicación, un buen diálogo. Y yo no creo mucho en las medias naranjas, más bien desde la diferencia se puede ir construyendo cosas distintas, diferentes. Dos inquietudes finales a nuestro buen amigo Washington Santillán. En Cantado. el momento político hay divisiones y se dice que en la familia, en los amigos, no hay que hablar del fútbol ni de política porque vienen las enemistades. ¿Qué Sí, recomiendas tú ante esta situación de divergencias de tipo, de orden político, divididos unos contra otros? sí. Y eso nos ha pasado desde hace algunos años. Sabemos quién puso ese virus tan terrible que ha Claro, causado divisiones, incluso familiares. Y creo que ahí hay que priorizar, mi querido Jaime, ¿no es cierto? Priorizar el amor, el respeto, el valor a nuestros seres queridos por encima de cualquier postura política, de cualquier postura religiosa o deportiva, ¿no? Eh, Cuando aprendemos a priorizar las cosas, nos damos cuenta que nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, tienen un valor mucho más importante que cualquier situación política, así es. ¿no? Entonces, eso, tenemos que ubicarnos en esa realidad y hacer un ejercicio de que por encima de cualquier situación política está el amor, el respeto, la consideración, la familia, ¿no? La familia es lo más valioso que uno tiene después de Dios, ¿no? Claro. Y eso me ha pasado también. Yo tengo buenos amigos que de pronto están en el otro bando político y yo, más bien, el otro día tuve que abrazarle y le digo, mira, no vamos a discutir, te abrazo, te aprecio, te quiero, O eres sea, un gran no amigo, pero perder no, amistades por temas políticos, es decir, no perder la hermandad, la amistad, la familiaridad por ajenos, por cuestiones fuera del entorno, ¿no? claro, que a lo mejor ni se dan cuenta lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y nos hacemos daño otra vez nosotros, y ellos están felices, entre comillas, en sus quehaceres del día a día, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer este ejercicio. Prioricemos qué es lo más prioritario en mi vida. Y lo que es más prioritario, como mi familia, mi pareja, mis hijos, a ellos les voy a valorar, les voy a respetar y apreciar. Finalmente, Washington, el tema del perdón. ¿Cómo ves tú esta actitud benevolente de perdón? Pero claro, debe haber perdón y olvido a la vez, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
esa es una actitud muy valiosísima del ser humano, que depende de cada uno, ¿no es cierto? Yo puedo perdonar a alguien sin que Ya. necesariamente vuelva a ser entrañable, amigo, íntimo. O sea, eso es súper importante. Es un ejercicio personal que hace que te quites un quintal de resentimientos de cosas que pasaste con esa persona. Es un tema liberador el perdón. Y hay que expresarlo. Y hay que expresarlo con la boca, ¿no es cierto? Porque las palabras Claro. tienen poder, si es que hay la posibilidad. Pero si ya está lejos y todo eso, es un ejercicio interno de decir, yo perdono a esta persona, ¿no? Y probablemente el amor, que es más grande que eso, te ayude a olvidar. Hay personas que no olvidan, sobre todo las damas que tienen otra naturaleza emocional, psicológica, esas se acuerdan con santo pelo y señal, como Y a dicen, veces ¿no? se enojan solamente por palabras. Estas palabras Sí, me dijo, y de ahí se rompió todo. Son solo claro. palabras que se lleva el viento. Sí, por eso este es un ejercicio para todos, pero sobre todo para las damas que tienen la memoria más fresca en estas situaciones que les causó dolor. Porque otra vez, un tema no resuelto, algo que tienes como una espina en el corazón, ¿no es cierto? Tienes que solventarlo, resolverlo. Y una de las primeras formas es me perdono yo y perdono a la otra persona Ujú. auténticamente. Y eso, te repito, no necesariamente, si con esta persona no construimos, no hacemos clic, eh, me puede seguir dañando, etcétera, mantengo mi distancia, ¿no es cierto? Sin que eso eh, no permita, o sea, que yo le respete o aprecie como es, ¿no? Ese es el perdón, ¿no? Es un tema liberador, que hay que hacer unos buenos ejercicios de eso, ¿no? Una introspección de qué cosas nos ha afectado en la vida y volver a esos momentos y decir, perdono, lo dejo, ¿no? Eh, hay una expresión en la Biblia que dice que Dios, cuando nosotros nos acercamos y le depositamos todos nuestros pecados, nuestras ofensas y todo a Él, dice que Él hace un ejercicio interesante, le bota al fondo del mar, así dice, le bota al fondo del mar, regresa y dice, nunca más me acuerdo de eso. Imagínense, si el Todopoderoso no se acuerda nunca más, eso debemos emular nosotros. Eso es un tema Entonces tú dices terapéutico. un poco emular esta canción de Shakira que decía, si no me acuerdo es que no existió. Ya, puede ser, ¿no? Sí, sí. Hacer ese esfuerzo que tú dices, porque Jesús perdonó hasta la traición de Pedro que le negó 3 veces. ¿Ah? Claro. Y más terrible el Judas, porque el Pedro por lo menos era bravucón y todo esto, pero el Judas era el que te abrazaba y te besaba. Ujú. Son dos perfiles distintos, ¿viste? Pero Claro. aún así tuvo la capacidad de perdonar y ya no acordarse, dejarle en el fondo del mar. Un poco es el ejercicio mental, ¿no? Le dejo en el fondo del mar, regreso y ya no me olvido. O sea, ya no me acuerdo más Ya bien no me de acuerdo, eso, ya claro. no me acuerdo. Y ese es un ejercicio terapéutico lindísimo. Washington, qué gusto haber conversado contigo. Gracias por el espacio. Ojalá tengamos una próxima oportunidad Cuando de quiera. dialogar, de charlar de estos temas tan interesantes, hablar de la salud mental, hablar Ujú. de estas ganas de no vivir como que tienen algunos jóvenes que se quitan la vida, Sí, hablar de otros temas. Para mí ha sido un gusto a los años, en verdad, aquí sí se aplica aquella expresión de a los tiempos, de sí, conversar con Washington, un amigo de siempre, un amigo de la juventud, de los años 80 o fines de los 70 también, sí. hace mucho tiempo atrás. Washington, una buena tarde. Te abrazo con mi corazón, te tengo en mi mente y te recuerdo con muchísimo cariño a ti, a tu lindísima familia y a tu audiencia también un gran abrazo y estemos pronto en contacto, mi querido Yes. amigo Jaime. Así es, una buena tarde. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo a Washington Santillán, locutor de los años 80, uno de los locutores ibarreños destacados que también triunfaron en la capital ecuatoriana, nos decía en Radio Cuasí, la Radio Bonita, también en HAT 106, en otras emisoras de la capital ecuatoriana, porque decir a alguien que cuando busca una oportunidad de trabajo que es de Ibarra, estaba ya garantizado que le daban el empleo precisamente porque había ya
una historia y antecedentes de otros ibarreños que han triunfado y han hecho quedar bien en la capital ecuatoriana. Ahora Washington, en su plan o en su actividad como profesional en la psicología, es un psicoterapeuta en procesos de apoyo psicológico y emocional para personas. Así que ya le pediremos el teléfono para que ustedes se comuniquen con él y puedan hacer la consulta respectiva. Amigos y amigas, que tengan una buena tarde. Estamos despidiendo este programa de entrevistas, pero antes revisamos titulares del periódico Expectativa antes de irnos, ¿no? Por ejemplo, estos son los titulares. Dice Jorge Ponce, quien es el presidente ejecutivo de Melnorte, estamos preparados para afrontar el fenómeno del Niño. 7 claves para preparar tu negocio en temporada alta. 7 senadores piden a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sanciones contra Rafael Correa. Centro Democrático, Unidad Popular, Avanza, Amigo, Partido Socialista, Democracia Sí, Construye, Reto y Mover no recibirán fondo partidario por escasos resultados electorales. Gobierno ratifica que no habrán racionamientos de energía en Ecuador. Muy bien, estos son los titulares del periódico Expectativa, 5:36 minutos. También está pendiente una entrevista con el gerente de MAPA. Hemos solicitado esta entrevista hace algunos días, no se concreta, ha ido a otros medios. Bueno, no nos apuramos, ojalá nos atienda, porque el deber del funcionario público es de informar, de dar a conocer qué está haciendo en beneficio de la ciudad, de la provincia, porque cuando no se informa, no existe. Por eso hay que informar. Pero es muy complicado acá en Ibarra, en Imbabura, requerir información del sector público. Siempre hay que estarles insistiendo cuando ellos deberían insistirnos a nosotros. Así ocurre, por lo tanto, no sabemos qué hace el gobernador, qué hace el prefecto, que ha sido también difícil conseguir una entrevista con el prefecto de Imbabura, de la línea de la Revolución Ciudadana, del correísmo, muy difícil, ¿no? De candidatos, sí, encantado de la entrevista, pero ya llegan al sector público a gobernar la provincia. Si te conocí, no me acuerdo. Amigos y amigas, no nos hagamos mala sangre. Una buena tarde. Hasta vernos el día de mañana. Que la pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.